¿Ya me están escuchando bien? Pues por mi lado sí se escucha bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, aquí este es el mecanismo y voy a mostrarles el estudio de movimiento. Entonces, este es, lo vamos a simular por un solo segundo para que nos dé las curvas y vamos a sacar todas estas curvas. Activo el Solidworks Motion. Ya ahorita voy a mostrarles paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Sino que voy a mostrarles a dónde debemos que llegar el día de hoy, sacando las curvas o los trazados de posición, velocidad y aceleración. Esperamos mientras carga el SolidWorks Motion. Entonces, bueno, mientras carga, voy a mostrar acá en la presentación. ¿Qué es lo que deben que hacer? Deben que modelar en 3D. Modelar primero la bancada. Entonces la bancada debe que ser aquí plana, debe que tener aquí pues su respectivo acople para colocar el pasador, y aparte le van a unir con una bancada que está a 5 pulgadas hacia arriba, tal como se muestra acá, que ahorita les muestro, ¿sí? Y vamos a construir cada una de las piezas por aparte. Entonces la manivela con 2 pulgadas de longitud, la biela de A hasta C con 8 pulgadas, el eslabón número 5 de 4 pulgadas, el eslabón número 6 de 4 pulgadas y pues su respectiva corredera. Aló. Aquí ya voy a hacer un análisis de movimiento. Sí, sí, nada, perfecto. Entonces, los resultados, eso es lo que hemos que sacar. Desplazamiento de la corredera en pulgadas versus fotogramas o el ángulo, 1,361. Velocidad y aceleración de la corredera. Luego sacamos, exportamos los datos y verificamos que en el ángulo de 135 grados, ¿sí? Tetado 135 grados, ¿no? ¿Cuánto es el valor de posición, velocidad, aceleración de la corredera? Y nos debe quedar igual tanto con el valor hallado con el método algebraico como con el valor hallado con el método del polígono de velocidades y aceleraciones. Y eso, pues de esa forma corroboramos que está bien nuestra simulación. Entonces, vamos paso a paso, muchachos. Aquí el modelo. Entonces, miren mi bancada. Entonces, mi bancada está compuesta por esta barra amarilla que está ahí en el suelo, al lado de la bancada, y la conexión a la bancada que va hacia arriba, ¿sí? Va a ser esta parte, dejo este hueco, ¿sí? En el medio, ¿para qué? A tal cual como hicieron la simulación de la manivela de la corredera, ¿sí? Para que por ahí pase, cuando yo lo mueva, cuando mueva el mecanismo, va a suceder eso. Manivela, biela, corredera, y en la mitad de la biela, en la mitad de la biela voy a conectar esta barra de 4 pulgadas y esta otra barra de 4 pulgadas. Relaciones de posición. Recuerden que las relaciones de posición deben que ser de bisagra, ¿sí? Posicionar la bancada con respecto al origen para que me salgan las curvas con respecto al origen. Eso es. Y posicionarla en un ángulo cero. Eso es. Entonces, voy a abrir, esta pieza, voy a abrir la pieza de la bancada, es eso. Entonces aquí, miren, si quieren hacerlo con estos tamaños, si no lo pueden cambiar, pues los tamaños de agujero, pues recuerden que todos los tamaños de agujeros deben que ser los mismos. Es decir, para los pasadores, no hacemos los pasadores, lo que vamos a hacer es, voy a darle aquí,
Yo lo hice de esta forma. El diámetro de todos los agujeros es de 0.05 pulgadas. Bueno, cuadren todo esto, así que lo pueden cuadrar acá en opciones, cuotas, ¿sí? Para que todo ya quede en pulgadas, que es como vamos a trabajar. Propiedades de este documento específico, unidades, y aquí lo dejan en pulgadas, para que todo quede en pulgadas, le dan a aceptar. Ya están pulgadas. Entonces 0.05 pulgadas. Y cuadre que el centro de este círculo quede con el origen, cuadre con el origen de todas las coordenadas 0, 0, 0. Entonces hice un cubo inicialmente. Hice aquí un cubo de 0.1 pulgadas por 0.1 de profundidad por 0.1 de alto y extruí esto 12 pulgadas, ya que cuando está alineada tanto la manivela que es 2 pulgadas por la biela son 8 pulgadas, serían 10 pulgadas. Entonces van a quedar como por acá. Dejé estas 2 pulgadas de más. El ancho de cada uno de los elementos, ¿sí? Tanto la manivela, biela como la bancada de este ancho lo dejé de 0.1, 0.1 pulgadas. Si lo quieren hacer más ancho, lo disminuye para que se note un poco más. Y después, con respecto, partiendo de este círculo que está en el origen, ¿sí? De coordenadas, partiendo de este círculo, pues extruyen esto, una barra, y aquí hacen otro círculo a 5 pulgadas, pero en vez de destruir el agujero, pues lo sacan acá. Lo sacan pues 0, yo lo saqué 0.4 pulgadas desde acá hasta acá hay 0.4 pulgadas de esta longitud. Vamos a medirla. No hay 0.4 pulgadas. ¿Por qué? Porque ahí va a venir el espesor de la manivela, la biela y después de los 4 elementos que están acá, manivela, biela, después coloco el otro elemento, después el otro elemento, serían 4 elementos. Y cada uno mide 0.1 de ancho, serían 0.4 pulgadas. Y entonces, luego de hacer esto, y verifican que este círculo, del centro de este círculo al centro de este pasador, haya las 5 pulgadas que me dice el ejercicio. ¿Sí? 5 pulgadas. Y luego entonces deben que proceder a generar las piezas. Voy a abrir, entonces, por ejemplo, voy a abrir la otra pieza, la manivela. Por ejemplo, estas son las piezas que generé. Entonces, yo la bancada, después la manivela, le coloqué en guión y 2 pulgadas la longitud para guiarlo. Miren. Entonces, recuerden este círculo, yo lo hice 0.05 pulgadas. Lo mismo esto, distancia entre círculos, pues debe que ser las 2 pulgadas. Y el ancho y el espesor, pues se lo dejo para que ustedes lo cuadren. Yo hice que estos elementos tuviesen el mismo ancho con espesor, que es 0.1 pulgadas. Y desde aquí hasta acá, 0.1 pulgadas. ¿Sí? Es decir, de forma sección transversal cuadrada. Y eso es, entonces, hacen uno de 2 pulgadas, con este mismo, pues lo guardan con el nombre de manivela 2 pulgadas. Después con este mismo solo deben que darle editar croquis. Y solo es cambiar las cuotas que tenían de 2 pulgadas, cambiarla a 8 pulgadas, cambiarla después a 4 pulgadas y a 4 pulgadas para hacer los respectivos elementos. Miren acá, manivela 2 pulgadas, el labón 6 de 4 pulgadas, el labón 5 de 4 pulgadas, la biela 8 pulgadas, la biela, voy a abrir esta, la bancada y la correa, pues la correa es un rectángulo de 0.1 por 0.1 con un círculo de 0.05 en el centro. La biela, pues la diferencia de la biela es que debe que tener, es de 8 pulgadas de longitud, y la diferencia es que aparte de que tiene los agujeros en los extremos, tiene un agujero en todo el centro a 4 pulgadas de cada uno de sus extremos, de los círculos de los extremos. ¿Para qué? Para ahí conectar
el elemento número 5 y escogen el elemento número 6. Tiene aquí un pasador en la mitad. Serían las piezas que hay que hacer. Les recomiendo comiencen por la bancada. Pasan manillar, el resto de elementos todos son los mismos, menos pues la corredera, pero la corredera es sencilla. La corredera es un elemento 0.1 por 0.1 por 0.1 y el círculo de 0.05 para que encajemos todo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces voy a dejar unos 15, 20 minutos, ¿sí? Para que lo hagan. 15 minutos, ¿sí? Para que hagan el mecanismo en SolidWorks, perdón, las piezas, y después yo mismo procedo a hacer el ensamble, a explicarles el ensamble. Pero necesito que hagan las piezas. Entonces, comencemos, muchachos, a hacer las piezas. Entonces, voy a tomar lista. Catalina Aparicio. Presente. Catalina David Alejandro Vaca. Presente. Lady Bastilla. Lady Bastilla se encuentra. Listo, ya la vi. Juan Pablo Bautista. Presente. Daniel Díaz. Daniel Díaz. Andrés Camilo El Hach. Presente, profe. Joan Sebastián Garzón. Presente. Sebastián Garzón. Andrés Felipe Gómez. Presente, profe. Hernán Gómez. Presente. Daniel Guaidía. Presente. Samuel Jerez. Presente. Joan Jiménez. Presente. Mauri Macías. Presente, profe. José Miguel Mendoza. José Mendoza. Allá. Ronald Núñez. Ronald Núñez. Juan Diego Polo. Listo, ya lo vi. Jorge Rincón. Presente. Julio Santiago. Julio Santiago. Julio Santiago no se encuentra. Juan Pablo. Así, Alex. Juan Pablo Torres. Presente. Y Santiago Uribe. Presente.
Listo, Adrián Fernando Díaz ya se encuentra. Listo. Solo se encuentra Ronald Núñez. Listo, muchachos, entonces les dejo para que avancen en SolidWorks o ustedes verán, no sé, pues hago la consulta, ustedes verán si les explico cómo hacer el ensamblaje, cómo hacer la simulación y ya después, pues como ya quedan en video, hacen ustedes el ensamblaje o los espero a que van construyendo eso y yo les voy explicando al mismo tiempo. Cualquiera de las dos. Si grabamos el video rápido con la explicación de todo el ensamblaje y la simulación, o si les espero a que vayan construyendo el mecanismo en SolidWorks. Escucho propuestas. Pues, profe, a mí me parecería bien por lo menos que sí hiciera el procedimiento y dejara grabado por si surgen algunas preguntas en el futuro. Ya podríamos referirnos al video de esta clase para, pues, solucionarlas. Sí, listo, eso es. Lo que dice Camilo. José Miguel Mendoza dice que esperar para irlo haciendo al mismo tiempo. Listo. Vamos a dar también. Bueno, entonces, espero unos 15 minutos. De todas maneras, el video se está grabando, ¿no? Espero unos 15 minutos para que entonces ustedes vayan haciendo el ensamblaje al mismo momento que yo lo vaya haciendo. Pero entonces, sí, por favor, apurarse. Quizás la pieza que más se dificulte un poco, pues, sería la bancada. Vuelvo y repito, no, la bancada no necesariamente la pueden hacer como, la tienen que hacer como yo la muestro, ¿sí? La pueden hacer de cualquier forma. Lo importante de la bancada es que cumpla con las longitudes, es decir, que de aquí el eslabón de aquí abajo, el eslabón de arriba, pues sean 5 pulgadas y que aquí como mínimo tenga unas 10 o 11 pulgadas para que deje el espacio para que se mueva la manivela biela corredera, ¿verdad? Eso es. El resto son unos eslabones sencillos de longitud 2 pulgadas, 8 pulgadas, 4 pulgadas y 4 pulgadas. Eso es. Entonces, muchachos, ya van como 5 minutos. A las 40 retomo y comienzo a explicarles el ensamblaje y pues después con la simulación. Iniciar acá un momento.
Listo, muchachos, ya son las 40, entonces, ¿cómo van con el modelamiento de las piezas? ¿Ya las tienen? Listo, bueno, entonces, bueno, pues ya están terminando con el modelamiento de las piezas. Entonces voy a proceder a enseñarles cómo es el ensamble de cero, ¿sí? Voy a recargar, para no recargar todo esto, voy a cerrar. Voy a cerrar todos. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el ensamble. Entonces, ¿cómo hacerlo? Archivo nuevo, vamos a hacer un nuevo ensamble. Guardamos todas las piezas en una misma carpeta. Y entonces lo que hacemos, muchachos, es que llamamos el eslabón bancada. ¿Sí? Llamamos la bancada, le damos a abrir. Y acá no la, ojo, ahí está flotando. No le damos clic en ningún lado, sino la colocamos en el origen. Para colocarla en el origen, que coincida el origen de la bancada con el origen de coordenadas, entonces abro aquí el gestor de diseño, el árbol de diseño, despliego acá y busco donde dice origen, me sale un punto naranja en el origen de la pieza y quiere decir que va a coincidir con el origen de coordenadas y le doy clic y ya me la coloca en el origen de coordenadas. Es decir, aquí el origen de la pieza, está aquí en todo este centro, en el punto 0, 0, donde sale la manivela, va a coincidir con el origen de coordenadas general. Listo, entonces tenemos aquí nuestra bancada. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, nos vamos a ingresar la siguiente pieza. Entonces, insertar pieza, ¿cuál sería la siguiente? Vamos en orden. Sería la manivela de 2 pulgadas. Vamos a ingresar. Dejamos por aquí cerca. Ingresamos la manivela. Entonces, de una vez las vamos ensamblando. Relación de posición, como les enseñé. Utilizamos relación de posición ¿qué? Avanzadas, o bueno, relación de posición mecánica, perdón. Bisagra. Y en la bisagra me va a pedir los cubos de rotación o ¿sí? Las superficies cilíndricas en las cuales van a rotar. Entonces sería esta y esta, pues, donde va a encajar el pasador, y después me quedan las superficies que son coincidentes. En este caso las superficies coincidentes sería esta superficie aquí interna y, perdón, la superficie posterior del eslabón, que sería esta de aquí atrás. Y como lo ven, ahí ya las pone coincidentes, les doy OK, OK otra vez, para cerrar las relaciones de posición. Perdón, voy a ubicar. Y ahí ya tengo mi bancada y mi manivela ensamblada. ¿Sí? Eso es. Ahora, siguiente paso, ¿cuál sería? Entonces, más adelante acá, como aquí el espacio que es de 0.2 para que quepa tanto la manivela como la biela, las van a pasar por ahí. Entonces, la biela la ensamblo más adelante. Aquí, de aquí en acá. Entonces, insertar componente. Sería la biela de 8 pulgadas. Lo importante es colocar bien el nombre y su referencia, su magnitud. Biela de 8 pulgadas. La coloco. Y relación de posición mecánica en forma de bisagra. Ya sabemos que esta relación de posición mecánica es para después hacer una simulación y poder sacar las curvas de mi simulación o análisis del movimiento. Me pide que cuáles son las superficies concéntricas que van a estar unidas
y después las caras. Entonces en este caso sería esta cara y la cara posterior, esta cara posterior de la biela. Quedan ensambladas, le doy 2 veces aquí para cerrar. Y ya tenemos mi manivela biela. Ya solo nos faltaría la corredera aquí en esta otra parte. Entonces nuevamente insertar componentes, la corredera, y voy a insertar esta corredera. Entonces esta corredera tiene dos relaciones de posición, una que es la bisagra, que es el pasador de esta con esta, y otra relación de posición que toda la superficie de abajo va a estar coincidente con esta bancada que es sobre la cual ella se desliza. Entonces relación de posición, bisagra, en bisagra, esta con esta, con dos superficies, y que caras esta cara con la cara posterior de la correa. Ya quedó ahí, le doy OK, listo, y después él me va a preguntar que si necesita otra relación de posición para esa bancada, para esa correa. Entonces sí, me voy, cierro esta, abro las relaciones de posición estándar y les digo que coincidente, coincidente ¿quién? Coincidente esta superficie de la bancada con la superficie inferior de la correa, esta de aquí abajo. Las pone coincidentes y le doy OK. De esta manera voy a garantizar que se me forme la correa, siempre se esté deslizando sobre su respectiva bancada. Voy a hacer una prueba y vemos que ya tenemos ensamblado el manivela biela corredera. Si lo vemos de frente, no hay ninguna obstrucción, no hay ninguna interferencia, perdón. Y podemos ver de que cuando la manivela viene hacia adelante, llega hasta acá, es decir, la bancada quedó sobrando aquí, no hay problema. Listo. Eso sería. Ahora vamos a proceder, aquí en este agujero vamos a ensamblar el elemento número 4, el número 5, y después de aquí a acá el elemento número 6. Siguiente paso entonces, insertar componente, sería el eslabón número 5 de 4 pulgadas. Tenemos acá. Lo ensamblamos aquí al frente. Segundo. Un segundo que me está escribiendo, señor, que me está escribiendo. ¿Qué error le genera qué parte? En el análisis. No, es que todavía no he explicado el análisis. Yo todavía, ahorita que lleguemos allá a la explicación del análisis, José Miguel, porque hasta ahorita estamos ensamblándolo, y ahorita pasamos al respectivo análisis. Listo, entonces vamos a ensamblar acá. Sería entonces relación de posición mecánica de bisagra. Entonces ¿cómo está? Y aparte, perdón,
esta superficie. Vamos, ok. Entonces, verificamos nuestro eslabón. Está ahí. Sería. Y ya solo nos faltaría el eslabón número 6 que iría de aquí a acá. Entonces, para ello lo voy a insertar componentes, eslabón número 6, correcturas. Tengo acá, entonces sería 2 bisagras. Bisagra de este cubo hasta este cubo. Y esta superficie con la superficie posterior. Y la otra relación de posición sería de bisagra, nuevamente, de este cubo con este cubo y de esta cara con esta cara. Y que ensamblado nuestro mecanismo, lo vamos a probar cómo quedaría nuestro mecanismo. Sí. Acá voy a ver que me está cogiendo. Listo. Listo, muchachos. Entonces, ahora acá, para que nuestra simulación comience en el ángulo 0, entonces lo que vamos a hacer es que relación de posición, vamos a colocar una relación de posición paralela, ¿sí? ¿De quién? De esta superficie con esta superficie que es fija. Recuerden que siempre el primer eslabón que ensamblamos, en este caso la bancada, va a quedar fijo en el espacio y los otros van a quedar móviles. Entonces, ahí, como ven acá, tiene la F de fijo y el resto no tiene nada. Es la bancada en la que va a quedar. Si dejo esa relación de posición, pues obviamente no se me va a mover mi mecanismo, ¿sí? Porque a ella lo que hizo fue trabar el mecanismo. Sí, ya quedó aquí totalmente horizontal, entonces me voy acá y lo que hago es que esta la elimino. Solo era para cuadrar que quede totalmente horizontal. Manivela alineada con la biela, la corredera hasta acá y esto quedaría los otros dos eslabones para la posición θ2 igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Recuerden hacer bien ese ensamblaje. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Continúo con la clase. Un segundo, voy a dejar de proyectar, dejar de mostrar la pantalla un momento. No hay preguntas, muchachos, entonces continúo ahora sí ya para la parte de simulación. Entonces, para la parte de simulación ya lo tengo, lo dejo ahí horizontal, para que comience. Lo doy estudio de movimiento, él comienza en la última posición que lo dejé, ¿sí?
Para estudio de movimiento, entonces, muchachos, aquí les sale animación y movimiento, solo animación y movimiento básico, ¿sí? ¿Qué deben que hacer? Bueno, yo ya lo activé, se van aquí a complementos de SolidWorks y activan el SolidWorks Motion. Que en el SolidWorks Motion me permite hacer unos estudios de movimiento, como el ejemplo que están viendo ahí. Sí, carga, Oscar, por ejemplo, el análisis de una leva. Este tutorial de la leva lo vamos a hacer más adelante, en las próximas clases, con un resorte y en una válvula de admisión o escape. Entonces activamos SolidWorks Motion, esperamos unos segundos, unos minutos, mientras carga, y después de activar el SolidWorks Motion, ya ahí sí nos debe que aparecer aquí la tercera opción, que es análisis de movimiento. Me voy aquí y activo el análisis de movimiento. Al activar el análisis de movimiento, lo que ocurre es que me cuadra acá, me activa, perdón, la opción de generar gráficos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe. Sí, ¿no? Listo. Entonces continúo. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a cuadrar aquí en opciones de configuración. Vamos a cuadrar las tramas por segundo, ¿sí? De 25 tramas o fotogramas, lo vamos a cuadrar a 360 tramas por segundo. Es decir, que en cada grado, ¿sí? Si es por segundo y si yo voy a colocar que la manivela de una vuelta por segundo, entonces voy a tener 360 fotogramas, y es decir, cada fotograma será un grado. Eso es lo que hemos que cuadrar aquí antes de comenzar nuestra simulación. El resto lo dejamos quieto y le damos OK. Listo. Siguiente paso sería colocar el motor. Entonces, vamos a colocar aquí un motor rotatorio. ¿De cuánto? Entonces, donde el motor rotatorio nos acercamos aquí a la manivela y nos le damos aquí en el círculo de la manivela, nos sale hacia el otro lado. Recuerden de nuestro ejercicio que hacia dónde iba el omega 2. El omega 2 iba en la dirección de las manecillas del reloj, era negativo y era 60 RPM, ¿cierto? Entonces lo que le aplicamos acá para girarlo hacia la dirección contraria, para que vaya en la dirección de las manecillas del reloj. Y aquí lo cambiamos, decimos que velocidad constante, ¿sí? Para que sea el mismo análisis que hicimos de la forma teórica. Colocamos los 60 RPM y ya, le damos OK. Él por defecto nos sale 5 segundos de simulación. Voy a ampliar acá, voy un poco más. Leamos, voy a alejar esto. Si le damos 5 segundos de simulación y por ejemplo le damos calcular, él va a comenzar, y si le coloqué 60 revoluciones por minuto, quiere decir que da una revolución por segundo. Es decir, que en el análisis de los 5 segundos que estamos haciendo, va a dar 5 vueltas. Como pueden ver, ahí ya casi va a llegar al segundo, y el segundo va a coincidir con el ángulo cero. Llegó al segundo. No vamos a hacer este análisis para 5 segundos, solo vamos a resolver. Ahorita arrastramos la línea de tiempo para que nuestro análisis solo sea de 1 segundo. Ahí está demorado, pues está calculando todas las variables. Sí, Mayu, por biomédica tiene esa puta costumbre. Imagínate cuando no. No, eso no es innovador.
Miren, los de biomédica, la vez pasada, ustedes, yo estoy en el grupo de biomédica porque pues yo dicto clases de biomédica, ¿no? Y eso solo quiero, eso como sacan pecho y eso vienen mandando cada rato por correo que están haciendo un respirador, que yo no sé qué, ellos se mandan fotos y eso todos los días. Y yo digo, es que tiene innovador. Y aparte los de la de Antioquia ya lo comercializaron, ya lo mandaron para Inglaterra a producirlo. Esas cabinas ya están funcionando en Lebrija. Sí, ya dio uno. Listo, muchachos. Entonces, ahí podemos ver que dio las 5 vueltas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta línea de tiempo y la vamos a arrastrar a un solo segundo. El análisis para un solo segundo. Y entonces me quedé que conseguir, lo colocamos a 60 RPM, una sola vuelta exacta. No. Voy a aumentarlo aquí para verlo un poco más. El segundo. Listo. Entonces, al siguiente paso sería, muchachos, vamos a analizar la corredera. Esta corredera que está acá. Vamos a analizarla. Entonces, sacamos la gráfica, vamos a analizar posición, velocidad y aceleración. Entonces, le damos aquí en la gráfica, desplazamiento, fuerzas, momento, energía. Entonces, vamos al desplazamiento, velocidad y aceleración. La subcategoría sería el desplazamiento lineal. ¿En qué dirección? Pues en la dirección X, en la que se está moviendo la corredera, y me pide de quién. Me dice seleccione 2 puntos, entonces una cara y un punto. Entonces vamos a seleccionar la cara frontal de la corredera, ¿no? Y sé que esto, la diferencia sería el ancho de media corredera desde su origen. Pues entonces en la bancada voy a seleccionar esta cara acá, que también sería el mismo medio ancho, ¿sí? 0.05 pulgadas. Por eso todos los espesores deben que ser iguales para que esas pequeñas unidades de milímetros de pulgadas no hagan la diferencia. Entonces selecciono esta parte, esta cara de la bancada. ¿Sí? O sea que este mismo ancho es el mismo ancho de la corredera. Sí. No vas a meter más. Y acá, muchachos, ojo, antes de darle OK, deben que venir que el resultado lo den no en tiempo, porque si no le sale de 0 a 1 segundo, sino en fotogramas, y ya previamente cuadramos los 360 fotogramas. Me parece le damos OK. Y él nos saca, bueno, él nos sacó hasta 1081 porque él está tomando los 5 segundos, ¿sí? Cada vez que nosotros hagamos algo nuevo, entonces debemos que darle calcular. Recomiendo como que el primer paso a realizar es... Va a calcular y ahí nos debe quedar desde el fotograma 1 hasta el fotograma 361, donde saben que el fotograma 1 es el ángulo 0. El fotograma 361 es cuando vuelve al ángulo 0 o 360 grados. Ahora sí ya nos da. Ahora, listo, ya tenemos la curva de desplazamiento versus ángulo. Pero, ojo muchachos aquí, pendientes acá. Recuerdan, voy a abrir acá el ejercicio que estábamos haciendo y nosotros para 135 grados, ¿sí? 135 grados tetados, que era este ángulo aquí. ¿Cuánto nos dio el desplazamiento de la corredera? Nos dio que el desplazamiento de la corredera era 6.459 pulgadas, ¿sí? Pero si yo me voy aquí a 135 grados, me da aquí un valor, ¿sí?
¿Cuánto sería ese valor? Bueno, aquí en este caso me da 6 punto algo. ¿Sí? Lo que les quería decir es que el ángulo acá, el fotograma 1, pues sería el ángulo 0. ¿Sí? Y a medida que voy subiendo en fotogramas, ¿cuáles ángulos serían? Bueno, pregunto, el fotograma número 2, ¿qué ángulo sería? ¿Qué teta 2? Y esto es el ángulo teta 2. ¿Alguien sabe? Tengan presente cómo es el omega 2. El omega 2 va así. Y si lo simulamos, teniendo la manivela así y comienza hacia aquí abajo, ¿cuánto sería el primer fotograma aquí, después de este fotograma 0? Como si el primer fotograma, ¿cuánto sería teta 2? -1. Bueno, pero -1 no lo damos en mecanismos. ¿Cuánto sería el ángulo? 300. 359. Exactamente, 359, 358, así. Es decir, de aquí esto sería el ángulo 359, 358, va bajando hasta que aquí, este sí sería el mismo 180, ¿cierto? Y aquí sería 179, y así subiría, y ya cuando llega acá, sería el ángulo, ¿qué? 0, ¿sí? Es decir, esta curva, como la puse, el omega 2 va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, el SolidWorks me arroja las curvas de 360 grados, este sería el ángulo 360, hasta el ángulo 0, es decir, se va devolviendo la curva, ¿sí? Tener presente eso, muchachos, ¿sí? Que se va devolviendo la curva. Entonces, ahora vamos a ver si los resultados son los que obtuvimos con el método gráfico o algebraico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a esta parte de abajo, nos vamos a resultados, el único trazado que tenemos es el desplazamiento lineal. Le doy clic derecho sobre el desplazamiento, sobre ese trazado, esa curva, y le doy exportar a hoja de cálculo. ¿Sí? Damos clic ahí en exportar a hoja de cálculo, esperamos unos segundos y me debe que abrir ¿quién? Me abre un Excel, tal como lo vemos aquí en la parte inferior. Me abre un Excel con la curva, ¿sí? Fotograma, y en la segunda página me da los valores. ¿Sí? Voy a entrar aquí un poco. Entonces me salen dos columnas de fotograma y aquí el valor de desplazamiento lineal me dice que ya está en pulgadas. Entonces vamos a hacer esto. Estoy acá, digo que este fotograma, a esto lo voy a cambiar la columna, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar teta 2. Entonces, si el fotograma 1 ya sabíamos que era ¿quién? 360 grados. El fotograma 2 va a ser ¿quién? 359 y así sucesivamente hasta que cuando llegue aquí al fotograma número 361 se va a hacer 0 grados. ¿Sí? Entonces miren la programación que tienen que hacer, muchachos. Ustedes verán si lo hacen manual o solo tengo que coloco aquí 360 y aquí lo cambio igual a 360. Coloco que este 360, esa casilla siempre la voy a dejar fija, ¿sí? Entonces les picho F4, perdón. Si les picho F4 me van a salir esos dos signos. Si ustedes ya saben programar en Excel, saben que esos dos signos significan que esa casilla va a ser fija, ¿cierto? Menos, ¿cuál valor? Menos este valor de acá arriba, ¿sí? Es decir, esta casilla fija menos este valor de acá. Si le doy OK, me da 359. Y al desplazarla, pues cuando queda acá serían 360 menos esta casilla en diagonal, 351. Aquí serían 360 menos 3, 355. Y así sucesivamente. Entonces solo me paro en esta esquina, le doy doble clic y él hace la programación desde 360 hasta 0 grados.
hasta 0 grados. Y entonces ahora tengo que buscar el ángulo. ¿Cuánto era el ángulo θ2 para el cual lo analizamos? Este θ2, ¿cuánto era? 135 grados, porque aquí afuera habían 45 grados, entonces para θ2 135. Entonces me vengo a buscar el θ2, recuerden que el θ2 es esta segunda columna, y este es el θ2 135. ¿Cuánto es la posición de la corredera? Por la simulación de SolidWorks me da que la posición de la corredera es 6.459 pulgadas. Y si nos vamos aquí a los ejercicios que hemos hecho en la clase pasada, ¿cuánto nos dio la posición de la corredera? 6.459 pulgadas, nos da exactamente la misma. Con 3 decimales de precisión. Sí, es correcto, muchachos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Listo? Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a hacer el siguiente análisis, muchachos. Entonces, el siguiente análisis voy a cerrar esta de trazado, o bueno, lo voy a dejar por aquí en un lado, un poco más pequeño. Voy a hacer otro análisis. Acá. Voy a hacer la velocidad de la corredera. Entonces, desplazamiento, velocidad de aceleración, velocidad lineal. ¿En qué dirección? En la dirección X. ¿De qué componente? Entonces, de la corredera con respecto a la bancada. Entonces, voy aquí a esta pared de la bancada. ¿Ya? Y recuerden aquí en fotograma. Le doy OK. Y él ya me lo calculó. Tengo que darle calcular porque él ya hizo el cálculo para un segundo. Y esta es la velocidad en pulgadas sobre segundo, velocidad lineal de la corredera. Nuevamente, entonces aquí este sería el ángulo 360 y empieza a disminuir de 1 en 1 hasta el ángulo 0. Esta sería la velocidad. ¿Sí? Porque tengan presente esto. Por ejemplo, ustedes dicen 135 grados. Si lo miramos acá, y si decimos que es el 135 del fotograma, sería una velocidad negativa. Y en el ejercicio o en la teoría nos dio que el 135 era una velocidad positiva. 135 es como 225, si no estoy mal, y mira, está por acá. Entonces, no confundir con eso, muchachos. Bueno, perdón. Vamos entonces, ya que sacamos el trazado de velocidad lineal, vamos a hacer aquí. Me voy al trazado de velocidad lineal, clic derecho. Exportar a hoja de cálculo. Esperamos a que nos abra el Excel. Ya nos abrió el Excel de la velocidad versus velocidad lineal en pulgadas sobre segundo versus fotograma. Voy a la hoja número 2, hago la misma corrección, entonces esto lo voy a llamar θ2. Y hace θ2, este fotograma número 1 sé que es 380 grados. Y este segundo voy a llamarlo que es igual a esta casilla, lo doy F4 para dejarla fija, menos esta casilla en diagonal. Le doy OK. Me paro acá, le doy doble clic sobre esta esquina, esperando que salga el más, y se me va hasta 0 grados. Listo. Y después entonces ahora busco la velocidad de la corredera a los 135 grados, que sería velocidad de la corredera a los 135 grados es 7.289 pulgadas sobre segundo. 7.289, vamos a ver acá.
velocidad de la corredera era el CX punto o velocidad, ¿sí? 7.289 nuevamente con 3 decimales de precisión. Mejor dicho, estamos siendo demasiado precisos, ¿sí? ¿Sí ven, muchachos? O sea, debe que cuadrar. Ah, bueno, perdón. Y recuerden que estos valores de velocidad de la corredera, posición de la corredera, también nos cuadraron en el polígono de velocidades, ¿no? Mire, velocidad de la corredera, 729. Eso es. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Todo claro cómo es que se hacen los análisis. Tener presente cuál es el ángulo que me está botando, o sea, estos fotogramas, qué ángulo me está arrojando el SolidWorks. Sí. Ahora entonces acá voy a cerrar y finalmente voy a hacer otro nuevo análisis. Vamos a hacer el de aceleración de la correa. Selecciono el desplazamiento, velocidad, aceleración, aceleración lineal en la dirección X. ¿De quién? Pues voy a buscar aquí la correa. Esta correa con respecto al origen a esta bancada que está fija, pero ya no en tiempo sino en fotograma. Le doy OK y ahí me sale la curva de aceleración. Se acelera y después queda la aceleración nuevamente de forma negativa, ¿bien? A lo largo. Pero nuevamente ángulo de 360, ángulo 0. Me voy acá, le doy exportar a hoja de cálculo. Ya me abre aquí, esta es, y la segunda página me dice aceleración lineal en pulgadas sobre segundo cuadrado. Cambia acá, esto está 2. Esto sería 360. Esta sería igual a esta casilla con un F4. Dejarla fija menos esta casilla en diagonal. OK. Proyecto y me llega hasta 0. Verifico. Y ahora entonces busco el ángulo 135. Vengo acá. Y sé que mi aceleración lineal, perdón, es esta. Dice por 10 a la 1, ¿no? O sea, sería 55.50. ¿Sí? Porque aquí está un 10 a la 1. Ah, bueno, aquí está el valor. 55.50 y pulgadas sobre segundo cuadrado. Vamos a ver acá cuánto nos dio la aceleración de la correa. Velocidad de la aceleración de la correa por el polígono 55.5, igual. Y por este sería el C2 puntos, 55.52. Aquí solo tenemos un decimal de precisión. Señor. Esto también de desplazamiento no me da exacto. Los otros dos sí. Porque en el desplazamiento está teniendo en cuenta de pronto el ancho de su bancada con el ancho de la corredera. ¿Sí me entiendes? O sea, eso era lo que les decía. Porque a mí sí me está dando exacto. Porque el origen de mi bancada y de todo mi sistema de orígenes está en el centro de este círculo que estoy mostrando, ¿sí? Que es el centro de la bancada, donde el O2, en pocas palabras, el punto 2, el centro de O2 está acá, que es de la bancada también, ¿sí? Y ese yo le coloqué desde ese centro hasta esta pared que se ve aquí de la bancada, es 0.05, desde el centro de ese círculo que se ve allá, ¿sí? Sí, dice que allá atrás al fondo, hasta esta pared que estoy señalando es 0.05. Entonces, aquí en la bancada, que también desde el centro de este círculo, en la corredera, perdón, hasta esta parte es el mismo 0.05. ¿Sí?
Cuando yo coloco el desplazamiento, le digo que este valor desde acá, ¿sí? Tómelo, ¿cuánto es la posición de esta corredera, de esta cara de la corredera? Porque no puedo colocar ningún valor de aquí adentro. Bueno, al menos que, o bueno, podían colocar el plano central, plano Sí, el centro de plano la lateral, pero bueno, yo lo coloco desde esta cara con respecto aquí, con respecto a la bancada, pero con respecto a esta cara de la bancada. En pocas palabras es como si yo desplazara 0.05 pulgadas el origen, porque ya no lo pido con respecto al origen, sino con respecto a este punto del desplazamiento. ¿Sí? Es por eso. Y entonces uno al diseñar debe que tener en cuenta los espesores para que le salgan con precisión, pero pues lo que le está variando es muy poco, ¿no? ¿Cuánto Sí, le a mí me está variando aparece el entonces? 6.7, me aparece. 6.7, o sea, le está variando Me envías la de secuencia por el 6.7 a chat de 6.45, está en 0.25 pulgadas. No, para yo 0.25 hacerlo pulgadas no acá es la también. mitad del ancho de su corredera. Gracias. Más o Sí, es menos. 0.5. Sí, o sea, por eso, 0.5 y la mitad de eso, 0.25. Sí, entonces eso es lo que le está variando, porque no está teniendo en cuenta el ancho. O que su origen de coordenadas no lo colocó en el centro de este círculo, sino en esta esquina de acá. Que pues uno comienza, por ejemplo, para hacer la banca, comienza con un rectángulo acá. ¿Sí? Yo lo coloqué el centro de coordenadas acá. Listo, ya me Sí, salió a esos son mí. los desfases. Y para velocidad de aceleración se le da bien, porque para Si quiere le velocidad de comparto mi aceleración no tengo pantalla. en cuenta dónde arranca, ¿no? Es la velocidad que él lleve con respecto a un origen absoluto que tiene velocidad cero, lo mismo la aceleración. Pero para posición sí hay que tener en cuenta dónde coloqué el origen como tal. Listo, ¿Sí? profe, ¿Ya ya. está viendo mi Listo. pantalla? Sí. Entonces tener pues Bueno, cuidado con eso. entonces acá. Lo otro, pues entonces ¿Qué lo le único escribió que el profe puede hacer si Gustavo que no quiere tenía volver a corregir toda la simulación, pues aquí a esto le mira cuál es el desfase que tiene, pero pues el desfase es por el ancho que Bueno, tiene, mira, la mitad del entonces, ancho de la pues por bancada o ejemplo, la él le está corredera diciendo y genera alineamientos una nueva significativos casilla de haciéndole secuencias, la o sea, corrección. en Estos cuáles valores, proteínas se encuentra le esa resto secuencia a los valores que que le les den dio a acá, ustedes, esta ¿sí? columna, le Entonces, por resta ejemplo, mira, aparece que el 0.25 citocromo o C de esta 0.025, lo especie, que le falta, ¿sí? y ya cuadra El con la citocromo C de corrección. esta Digamos. especie, otro Lo ideal citocromo C sería de hacerlo esta especie. directamente y que quede bien aquí Estas el hipotéticas montaje, proteínas, ¿no? ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, O sea, esto es muchachos? como el análisis. Mire, él está diciendo que hay un Profe, disculpe, ¿podría 100% de mostrar esas dónde es que se le secuencias da que usted para colocó, hay cuadrar un la bancada en el 100% en esta. centro O de sea, coordenadas? esta En proteína el centro tiene de la secuencia coordenadas, bueno, tal cual usted la voy escribió. Y a, así todo, ¿sí? voy a abrir la correcta. ¿Cuál? Entonces, voy aquí a modelo y voy a abrir la bancada. Eso se cuadra es en Mira la el bancada. Cuando I-value yo estoy está acá. ¿Sí construyendo lo la ves? bancada, lo primero que yo hice en la bancada fue este círculo. Míralo acá. El ¿Sí? I-value. Si planteo el origen, miren, si le doy clic aquí Sí. en el origen de coordenadas ¿Qué más? totales, ¿Qué más te acá pregunta? en el árbol de diseño, miren acá donde está todo el centro. Si ¿Cómo no así que la el tienen tamaño de ahí, la ya puede palabra? haber un desastre, ¿sí? Porque por lo general uno cuando empieza a diseñar, uno diseña desde esta ¿Sí? esquina, ¿no? Colocan una esquina, ¿sí? Pues la hay que colocar acá. Si no lo dicen ahí, creo que hay una forma, esa sí no la sé, entonces, de que Ah, uno sí, word puede size, mire. desplazar esto Tamaño y de la colocar el palabra origen dice en 2. algún punto específico. Si no, pues generar esta pieza nuevamente, ¿sí? Para colocar el origen ahí en la Porque bancada. el I-value ya O se lo sea, están vuelvo y dando. repito, como yo les enseñaba en la parte ya de Sí. mecanismos, cuál era el origen que uno tomaba siempre en todo ejercicio. Acá. Este era el eje X, partida de 2 y el eje Y. Todas las coordenadas de ahí. Entonces, cuando ustedes estén generando su bancada, que siempre les quede el origen ahí en O2. ¿Sí? Como en este No, caso yo les no estoy entiendo. mostrando que el origen me queda ahí en ¿Cuál es el O2. valor? ¿Sí? Eso es. Y lo otro es que cuando ustedes estén haciendo el ensamblaje, lo que explicaba ahorita, Sí. cuando voy a hacer acá,
cuando ustedes están haciendo el ensamblaje de la primera pieza que yo llamé acá, primera que inserté fue la bancada, y la insertan como, no la colocan en cualquier espacio, porque si ustedes la colocan en cualquier espacio aquí de trabajo, o sea, le dan clic para dejarla fija, él va a quedar en unas coordenadas que ni sé, ¿sí? Entonces, en las buenas prácticas, ¿sí? Una metodología es coger, inserto la componente, pero lo tengo aquí flotando, todavía no le doy clic a la pantalla, me vengo aquí a mi árbol de diseño, él me abre aquí, busco donde dice origen y cliqueo sobre el origen, y miren, este es el origen del ensamble. Entonces, con lo que hay, me coincide el origen del ensamble con el origen de ¿quién? De la bancada. Entonces, por eso, el análisis de posición me da exacto. Porque el origen del ensamble me coincide con el origen de coordenadas de la bancada, que es sobre el cual se saca el análisis de posición. Y así sucesivamente, bueno, muchachos, puedo sacar cuánto es la aceleración angular de esta, cuánto es la velocidad angular de esta, la manivela, bueno, todos los valores, bueno, aquí en este tipo de mecanismos, lo que más le interesa es la corredera, ¿sí? Por eso les hice los resultados acá. Si uno los cierra, yo cerré las gráficas, pues aquí quedan así en color medio transparente, digámoslo así. Y si las quiere ver, pues solo le da clic derecho, mostrar trazado. Y si quiere activar todas las tres gráficas al tiempo, pues aquí sobre resultados, le da clic derecho, mostrar todos los trazados y ya le saca todas las gráficas. Pues ahí lo que tienes que hacer es mirar cada uno de estos valores que te está dando acá. ¿Qué significa? ¿Y qué significa si lo cambias? Entonces, por ejemplo, mira, aquí hay un tutorial de YouTube que te permite ver qué es esto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Miren, más Aquí pues las tres gráficas y las tres gráficas las tienen acá. Entonces tienes que ver Recuerden que esta gráfica está cada uno de volteada, en esos pocas palabras deben que y ver hacerle en como qué un efecto cambiaría si espejo tú cambias de o parámetro. graficar Entonces, por ejemplo, este no, θ2. porque el profesor por defecto coloca tamaño palabra Aquí plus. ya como ya Pero cuadramos si yo llego a θ2, pues colocar 3, graficarlo significa versus que va a esto. ser más Pues él va a búsqueda empezar a de la graficar el de proteína. acá atrás O hacia no, adelante porque si porque le estamos coloco 1, 360 y va hasta significa que 0. va a restringir más la búsqueda. Entonces, Eso es. graficarlo. En pocas palabras, bueno, esta, aunque la inversión de esta es la misma, la posición es la misma, es simétrica. Esta sí, pues lo único que va a hacer es que se va a invertir. Va a empezar hacia abajo y luego va a empezar a subir y llega acá. Okay. Pues es que estos que aparecen acá son los de defecto, ¿no? Son los que aparecen por defecto. Para esta. Entonces, yo creo que tienes que decirle como esta, bueno, también los es valores que simétrica. aparecen por defecto son estos, estos. Si los Y cambiamos, entonces, por ejemplo, ahora el el tamaño siguiente de palabra paso, lo ya hemos visto, aumentamos, muchachos, pasa análisis esto. de Si el velocidad y tamaño de aceleración, palabra lo método disminuimos, algebraico, pasa esto. análisis de velocidad y aceleración con el polígono, método gráfico, polígono, velocidades y aceleraciones, ¿Sí? y ahora ¿Sí con el análisis de velocidad y aceleración, pero con SolidWorks, obteniendo los valores con SolidWorks. Y ahora, ¿cuál sería? ¿Qué es lo único que nos falta? Análisis de posición y velocidad con el método con el MATLAB, que realmente es el método gráfico, el método algebraico, es decir, en pocas palabras, el MATLAB es ingresar todas estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ingresar la ecuación de Cx, W3, todas las que tenga alfa 3, Cx 2 puntos. Si quiero Señora, cuéntame ingreso a la aceleración de A. En este caso, ¿cuáles las ecuaciones que tengo que ingresar son? Esta, W5 es igual a W6, donde A, B, C, D son estas constantes. Lo mismo acá, alfa 5 es igual a esto, alfa 6 es esto, donde A, B, C, D son estas constantes. Y quiero que salga ingreso esta ecuación para hallar la aceleración de D. Y acá, bueno, la velocidad de, bueno, sí toca ingresar esta ecuación directamente, pero o sea, la velocidad de no me interesa la casi, estructura, sino
En la página, ¿qué? Esta ecuación, bueno, Abogado. tanto, lo que me interesa son los que salen directamente por las ecuaciones, los omegas, omega 3, O sea, pues yo sinceramente no lo manejaba, y ella ¿no? salía Pero bueno, el profe era Gustavo que les alfa dijo 5, que de alfa ahí se 6, podía pasar para a interesante SPI. hallar por el método algebraico. Perdón, este lo tenemos, omega 2 no lo dan, alfa 2 es 0, entonces hallar omega 3, alfa 3. Maestra, compárteme. Posición de la corredera, velocidad de la Compárteme corredera, pantalla y me aceleración de la corredera. Señora. Y de este sería hallar omega 5 y omega ¿Cómo? 6, alfa 5 y alfa 6. Espérame. Y si quieren, pues lo único hallar aceleración de D y aquí en este caso la velocidad de D, que es omega 6 por la distancia. ¿Sí? Todo eso para qué ángulo, entonces lo llamamos para el ángulo θ igual a 135. Recuerden que en MATLAB si colocamos omega 2 es igual a menos tanto, bueno, esto era, ¿cuánto era? Menos 2pi, pero entonces el θ2 si va de 0 a 360, ¿sí? Él va graficando normal, o la rotación del mecanismo si la hace en la dirección de las manecillas del reloj, o si no, la otra cosa es que coloquen a iterar desde 360 hasta 0, disminuyendo de menos 1 en menos 1. Entonces, vamos a hacer eso. Listo, Yana, mira si voy a dejar de lo puedes compartir editar. pantalla un momento. Listo, compárteme pantalla, Estefania. Déjame mostrar la pantalla. Sí, señor. Sí, de bola. Y si le dan donde dice Save As. No, por eso, abajo, dale ahí abajo. Mira, ahí te salen diferentes opciones. Lo puedes grabar como PDB, por ejemplo. PDB te abre un archivo en Primera. El que dice Por favor, me .pdb. indican si alguien tiene alguna duda sobre la parte de SolidWorks que acabamos de ver. Debes guardar en otra carpeta. Colócalo en el escritorio. Ahí ya, PDB. Dale un segundo, voy a abrir aquí el MATLAB. Es que muchas veces exportar es como para mandar automáticamente a otro programa, pero si le das guardar como, él te deja guardar los diferentes archivos. Entonces, por ejemplo, ahí en PDB ya lo puedes abrir en Filero y ahí ya puedes tratar de pasarlo a STL. El ejercicio que estamos viendo fue el parcial 1, si me acuerdan. ¿Sí? Claro. Entonces, y en el parcial 1 estoy aquí verificando y decía el punto 6 era programar el MATLAB con la simulación de la posición. Es decir, ustedes ya tienen que tener el MATLAB, pero sé que varios no lo tienen, ¿sí? O no lo hicieron, nunca lo pidieron, ¿sí? A sus compañeros, que también lo solucionamos en clase, ¿sí? Creo que el programa fue Gómez Fuentes y José Miguel Mendoza, si no estoy mal. Entonces yo tengo aquí el código, les voy a pasar el código del análisis de posición, que es lo que ustedes deben hacer, pues añadir que
el análisis de velocidad y aceleración. No sé, voy a verificar aquí el código. ¿Qué corrección le hizo el profe? No sé qué le dijo. Pero ¿qué tenía? Ah, sí, exacto, es que así ustedes siempre copian y pegan los links y eso no es bibliografía, ¿sí? Tienes que buscar el cómo referencio una página web, por ejemplo, puedes colocar en Google y ahí te aparece cómo referencio un libro, cómo referencio un artículo, porque cada cosa tiene un formato para cómo debe ser referenciado, ¿sí? Su merced ahí colocó y copió las páginas web, no, así no se referencian las páginas web. Entonces, por ejemplo, uno coloca en Google cómo se referencia a una página web y ya ahí le salen como las normas que se deben seguir ¿para qué? Para referenciar una página web. El informe lo veo chévere, lo veo completo. ¿Están seguros que ese péptido que diseñaron lo corta la pepsina? ¿La pepsina corta qué enlaces? Entonces ya están viendo mi pantalla, muchachos. Este fue el análisis de posición que, bueno, que uno que ustedes hicieron. La programación para el parcial número 1 es el mismo ejercicio. Ok. ¿No? O sea, por ejemplo, si yo le degrado ese péptido estoy con pepsina, ¿cuántos fragmentos me quedan? ¿Qué es lo que deben que hacer, muchachos? Deben que a este código que los voy a pasar, bueno, no sé qué válida lo tiene, deben que sacarle el análisis de posición, de velocidad, perdón, y de aceleración. Aquí ya tienen de la posición, respetados. Y entonces sí, aquí lo que ven que llamar es que les digan cuánto es el... La conforman tantas alfa hélices o por tantas ejemplo, hojas de vamos a hacer esto, de 0 a 360. Esto, como lo vieron, está rotando en dirección de las manecillas contra las manecillas del reloj. Debe que rotar en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Sí? Hablar Entonces, eso ustedes no mirarán a ver cómo lo por hacen. ejemplo, mira, esto Entonces, acá el sitio activo, la encima, y eso 360 está hasta chévere, pero en 0. eso pueden ampliar un poquito Uno más, menos buscar 1. unas mejores Y gráficas estas son las que abren sobre longitudes la de los interacción de eslabones. enzima, Esto varía 2 cómo pulgadas, la funciona, otra 8 pulgadas, qué es 4 el sitio pulgadas, activo, 4 o sea, de eso hay pulgadas, muchísima, 5. muchísima información, muchísimas imágenes, G, bueno, imágenes G, más bueno, bonitas que hasta 4 tiene ahí, pulgadas, valía de una ¿sí? de estas que traje, Y porque era la como de longitud de organizar medio el eslabón de informe la de una biela. mejor manera. Entonces, por ejemplo, como Las estructura ecuaciones de química de la lazo, aquí pepsina. La estaban, pepsina es creo una que aquí lo proteína llaman. que tiene tantos Vamos a hacer aminoácidos, esto. está codificada por el CONTAL. Cuando teta 2 vale Proteína con su estructura posee 174, tantas alfa 140, hélices, tantas vamos a hélices hacerlo aplicadas, cuando tiene teta tantos 2 vale amigos. ¿Dónde se encuentra? 100. Se encuentra principalmente ubicada en el estómago, en no sé qué, es una proteína citoplasmática. Su función, ella se encarga de degradar las proteínas de los alimentos, cortando en los enlaces tal. ¿Sí? Y todo eso así bien escrito, bien bonito, con gráficas y todo. Por eso. ¿Sí? Y bien organizado, posición de la correa así bien chévere, que es agradable de leer. cuando vale 135, entonces Listo, voy a ponerlo pues por favor llénenme el formato de las tutorías, ¿vale? Vale, Estefanía, que esté bien. Cualquier cosa me escribe. Entonces, aquí sale cuando está valga 135, bueno, este es el de 74. El siguiente es 135.
735, teta 3, CX, miren, posición de la correa a los 135 grados, 6.4598. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 6.4598, posición de la correa nos dio. Nosotros 6.45, bueno, es decir, la misma, ¿sí? O sea, aquí ya faltaría velocidad de la correa, aceleración de la correa, omega 3, omega 5, omega 6, alfa 3, alfa 5 y alfa 6. ¿Y cómo se obtiene esa? Pues programando sus respectivas ecuaciones estas. ¿Mm? Y lo que hay que añadirle al código aquí arriba es que aparte de que tengan los valores de las longitudes de los eslabones, deben que colocar que omega 2 es igual a menos 2pi radianes sobre segundo. Y alfa 2 es igual a 0. Ya sabemos por qué omega 2 es menos 2pi, porque menos porque va en la dirección de las manecillas del reloj. 2pi es porque equivale a lo mismo de 60 rpm. Y alfa 2 es 0 porque omega 2 es constante. ¿Sí? Y aquí pues entonces en lugar de esto van a llamar, aquí para que les salgan, van a llamar a CX puntos a velocidad de la correa, aceleración de la correa, alfa 3, omega 3, omega 5, omega 6, alfa 3, alfa 5 y alfa 6. Para cuando un solo teta, es decir, cuando teta valga 135. Estos 74, 230 y 285 sobran. ¿Sí? Y pues aquí, ¿qué es lo que vamos a graficar? Entonces, graficamos el mecanismo que ya está graficado, por la redundancia, la posición de la correa versus teta 2, graficamos la velocidad de la correa versus teta 2, graficamos la aceleración de la correa versus teta 2, o sea, esas tres gráficas, y graficamos lo otro. Porque si quieren hacer las gráficas de aceleración ¿qué? Perdón, velocidad angular 3, velocidad angular 5 y velocidad angular 6 versus teta 2, si quieren, pueden graficar aceleración angular alfa 3, alfa 5, alfa 6 versus teta 2, pero como mínimo me ven que aparecer aquí 3, posición, velocidad y aceleración de la corredera versus ¿quién? Versus teta 2. Y estas gráficas que aparecen acá deben que ser iguales a las gráficas que me arroja ¿quién? SolidWorks. Las mismas. ¿Sí? Pues bueno, deben que ser invertidas, ¿no? Porque recuerden que SolidWorks va de 360 a 0. ¿Sí? Ah, bueno, no, acá también en el MATLAB deben que graficarlo que vaya de 360 a 0, porque de esa forma es que se analiza que vaya en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, muchachos, pregunta, ¿alguien no tiene este código? Sí, no tienen el código, no lo tienen, listo. Entonces, voy a proceder a compartirlo. Voy a compartir aquí pantalla. El espacial me quedó mal. Ah, sí, entonces ya sabes por qué pues anota. Listo. Listo, muchachos. Entonces ya voy a compartirles el código por correo. El correo. Aquí lo más fácil, en vez del correo, en lugar del correo, voy a abrir aquí en tema, voy a generarles el archivo, a ponerles el archivo en tema. Regálenme un segundo, mientras cuelgo el archivo. Listo, profe, gracias.
Listo, muchachos, ya está ahí, ahí debajo de donde les coloqué el ejercicio, la presentación del ejercicio. Estamos desarrollando. Les coloqué el archivo, por favor. Necesito que con que uno me verifique que sí el archivo cargó bien y que sí lo pueden abrir bien. ¿Sí? Listo. Ahí dice, pero se llama Código MATLAB Ejercicio de Repaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Bueno, como todo no puede ser tan masticado, ustedes ya saben qué es lo que hacer, lo que deben que hacer, programar las ecuaciones. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por hoy, o bueno, no, abran el MATLAB, vayan haciéndolo, ¿sí? El MATLAB lo voy a revisar la próxima clase, ¿sí? Es decir, el jueves voy a abrir, bueno, voy a preguntar a cualquiera, les pido que comparta la pantalla, muestre la programación en MATLAB y nos la explique, ¿sí? Para ver cómo hizo la comparación de resultados, que si le dio igual lo del SolidWorks a las gráficas del MATLAB y los valores. Y si tenemos correcciones, que yo creo que lo más probable es que haya correcciones, las hacemos ahí mismo, ¿sí? Ahorita me regalan, me voy a retirar 5 minutos, ¿sí? Solo 5 minutos, y vuelvo y les voy a comentar, mientras esos 5 minutos, pues aprovechen para mirar el MATLAB. Les voy a ya activar, a darles el taller. Recuerden que hay un taller preparcial, ¿sí? Un grupo de 4 o 5 estudiantes, sin mal, así como lo han entregado los otros talleres, el taller 1 y taller 2, ¿sí? Para que estudien para el parcial, y el parcial lo haríamos de hoy en 8 días, ¿sí? Semana 2. De hoy en 8 días haríamos el parcial. ¿Qué sería el parcial? En pocas palabras, todo lo que hemos venido haciendo en estas 2 semanas. Análisis algebraico, tanto de velocidad como aceleración, polígono, velocidad y aceleraciones, si al caso mirar en SolidWorks, ¿sí? Simulación en SolidWorks, ensamblaje, simulación en SolidWorks y comparación con MATLAB. Y de todo eso puede salir todo lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, ¿sí? Y lo que vamos a ver este jueves, que sería ya los resultados que ustedes hicieron en MATLAB. ¿Sí? Sí. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, entonces me voy a retirar por 5 minutos, muchachos, y a responder una llamada y ya vuelvo. Mientras pues van analizando el MATLAB.
Listo, muchachos, ya me volví. Entonces, por favor, ya está habilitado el taller. Ahí debajo, en el siguiente link, donde está, le subí el código en tema, ¿sí? El código de MATLAB, perdón. Está uno que dice taller número 3 de velocidad y aceleración, ¿sí? Por favor ingresan, o bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Y acá, si ingresan, muchachos, van a ver esto. Es el taller número 3, análisis gráfico y algebraico de velocidad de aceleración, planteamiento del problema. Entonces deben que realizar un informe. Bueno, en todos lados dice que la entrega es en un CD, bueno, eso si fuese de manera presencial. En este caso, pues la entrega genera una carpeta con todos los archivos, la comprimen y me la comparten. Yo creo que lo más probable es que sea por Drive, ¿sí? Porque como ven que grabar un video, ven que hacer un código en MATLAB, tienen que hacer un ensamble en SolidWorks, todo eso. Entonces, me crean una carpeta, la comprimen y me la comparten por Drive. Yo pues voy a habilitar un link para que la entrega se haga por tema, ¿sí? Se me responda el correo, un Drive. Entonces, que se haga por tema, pero entonces en tema lo que hacen es que me comparten el link de Drive. Eso es. Entonces, el mecanismo es el siguiente. ¿Sí? Todos están viendo mi pantalla. ¿Todos me confirman? Sí, señor. Listo. Entonces, este es el mecanismo. Tiene una manivela que está rotando. Esta sería la biela que tiene una forma de T, que ya hemos visto. Y de aquí saldría esto, y aquí viene una correa hacia abajo. Y a su vez, esta biela se conecta con este otro. Entonces, aquí, por ejemplo, sería un cuadrilátero articulado. Y este sería un manivela, biela, corredera. ¿Sí? Este punto A y este punto F no coinciden en la misma línea vertical, están desfasados y pues ese desfase lo dicen acá. A con F en la dirección X, 15 metros, aquí dan todas las longitudes de las barras. Omega 60 rpm, alfa 2 0.5 revoluciones sobre segundo cuadrado. Tienen que completar esta tabla y bueno, aquí les piden todo. Desarrolle los dibujos en SolidWorks para los polígonos de velocidad y aceleración del mecanismo que se apuntan en la figura para los ángulos. Entonces aquí tetados 25, 115 y 200. Sí. Modele el mecanismo en SolidWorks, piezas, modelos y las piezas, los modelos en 3D, realice el estudio de movimiento del mecanismo, lo que hicimos hoy, guarde un video, obtenga las gráficas de posición, velocidad y aceleración del mecanismo versus el fotograma. Omega 2 va en dirección contraria a las manecillas del reloj. Realice el análisis algebraico de velocidad de aceleración, plantea las ecuaciones para incluir en MATLAB, nota los ángulos restantes requeridos obtenidos gráficamente, igual que hicimos en nuestra explicación del ejercicio, los ángulos y si al caso la posición de la corredera que se necesita, o algo así, se obtienen de manera gráfica en SolidWorks. Solo se hace el análisis de velocidad y aceleración, no de posición. Diseñe un programa en MATLAB que simule las velocidades angulares de los eslabones del mecanismo. Realice una tabla comparativa entre los valores obtenidos por los dos métodos, es decir, por SolidWorks y por MATLAB. Y bueno, si quieren por el tercer método, que sería el método algebraico que ya calcularon al principio. Adjuntar el código programado al informe, así como el archivo .m. Deben que realizar un informe, muchachos, aquí dice. Entonces, el informe, pues primero describen cuál es el problema y después los pasos en el informe, pues van a desarrollar cada uno de estos puntos que les piden. No más. Grupos de 4 estudiantes o 5 estudiantes, si lo quieren. Es extenso ¿sí?
Aquí, bueno, voy a reducirles un poco, porque es extenso. Esto sí me ven que llenar la tabla con todos los valores. La tabla con los valores de SolidWorks, la tabla con los valores de MATLAB. ¿Sí? Esa es la tabla comparativa que les dicen acá. Ya les hice una tabla comparativa. ¿Listo? Para los polígonos, que de pronto es lo más demorado un poco, polígono, velocidad de aceleración, solo plantean, escogen uno de los tres. ¿Sí? Escogen uno de los tres ángulos y sacan el polígono de velocidad de aceleración. Si no, les tocaría hacer 6 polígonos, ¿no? 3 de velocidad, 3 de aceleración, no. Escojan uno de los tres. Pero el resto, ¿sí? Todo esto sí. Bueno, el modelamiento, el mecanismo en SolidWorks sí es un solo mecanismo, y la gráfica, si yo tengo la gráfica, pues tengo el valor para 25 grados, 115, 205. Y lo mismo, análisis algebraico de velocidad, aceleración, para hallar estas tablas, tienen que hallarlo con los tres ángulos. Sí, y el programa en MATLAB es lo de menos, que ha marcado en estos tres ángulos las variables. Como ven, aquí solo se pide velocidad de la correa, aceleración de la correa en Y, y alfa, los alfas y los omegas, con sus respectivas unidades. Ese es el taller que entonces quedaría para hoy. En nuestros grupos de 4 o 5 estudiantes les sugiero que se repartan, pues es bastante extenso el taller. ¿Alguna pregunta, muchachos? Es prácticamente hacer todo lo que hicimos en estas últimas clases y compilarlo en un informe. No hay preguntas, muchachos. Sí. Ya saben, grupos de 4 o 5 estudiantes. ¿Sí? No, profe. Señor. No, nada, que no hay preguntas. Pues. Que no hay preguntas, listo, muchachos. Entonces, ya pueden ir comenzando haciendo el taller y vayan haciéndolo del MATLAB, eso que es lo que quedó pendiente hoy, agregar la parte del MATLAB, la parte de la posición, velocidad y aceleración de la correa, así como las ecuaciones de velocidad y aceleración, que eso les sirve para, si ustedes entienden ese ejercicio que hicimos hoy en SolidWorks, si lo hacen en MATLAB, que lo vamos a verificar el jueves, ya podrían estar haciendo el taller que les acabo de mostrar. ¿Sí? Eso sería, muchachos. Entonces voy a proceder a dejar de grabarla y poner la grabación.